Bueno, acá estamos nuevamente en el espacio de Semara, dedicado a las charlas con los referentes del sector, a los históricos. Y hoy tengo el gran placer de presentar a Ricardo Katz. ¿Cómo andas, Ricardo? Hola, ¿cómo estás, Ítalo? Un gusto estar acá con vos. Gracias. El agradecido soy yo, Ricardo. Así que vamos a arrancar con esta charla informal que durará lo que tiene que durar, no hay un límite, no hay ninguna condición establecida. Así que para los que no te conocen, contales quién es Ricardo Katz. Bueno, Ricardo Katz es un platense que apenas nacido se fue a Formosa. En realidad mis padres ya vivían en Formosa y como mi familia materna está en la ciudad de La Plata, reside todavía, tengo parientes allá, tengo muchos primos y tíos. Como siempre digo, yo soy platense de nacimiento y formoseño por adopción, porque apenas nacido, que vino mi madre a tenerme más, digamos, a un lugar donde estaban sus padres, etcétera. Entonces, con más contención, porque en Formosa obviamente no teníamos, no estaba su familia. Bueno, una vez que nací, un par de meses después, ya acostumbrada al bebé, etcétera, se volvió a Formosa y allí pasé toda mi infancia hasta terminar la secundaria y luego, bueno, ya mis estudios me llevaron nuevamente a La Plata, finalmente, porque ahí me recibí de ingeniero en telecomunicaciones, que sería electrónica hoy y que, bueno, después con el devenir de la vida me trajo hasta acá. Pero en definitiva, lo que puedo decir es que tengo amigos aquí y allá, ¿no? Tengo una parte de mi corazón en la ciudad de Formosa y otra parte en La Plata y otra parte acá en la capital, que es donde me vine a vivir una vez que me casé. Así que, bueno, anda haciéndome preguntas porque yo voy de atrás para adelante y de adelante para atrás. No, pero perfecto, Conforme. perfecto. O sea que mantenés amigos en Formosa, todavía tenés gente amiga en Formosa. Sí, tengo una hermana que reside en Formosa, que Ah, ok. ella le encantó quedarse, ella vive ahí, mis padres ya lamentablemente están en otro plano, así que ya no residen en el nuestro, ni en Formosa tampoco, así que no los tengo conmigo, lamentablemente mi mamá murió muy joven, a los 63 años, a raíz de un problema cardíaco. Ella tuvo a los 50 una operación de bypass. Y bueno, después su corazón ya se fue deteriorando mucho, y a los 63 terminó con otra operación de la cual ya no se recuperó, quedó ahí, lamentablemente. Y mi padre fallece unos años después. Yo, la verdad que sufrí mucho la pérdida de mi madre. Eh, Recuerdo el impacto que me produjo, a pesar de que no... uno se cree grande a cierta edad, aunque mi mamá y yo teníamos solo 18 años de diferencia, ella me tuvo a los 18, se casó muy jovencita, y a pesar de que yo tenía, bueno, haciendo la cuenta, unos 18 años menos, que ya era una persona grande, formada, con familia, quiero decir, el impacto que me produjo fue fuertísimo, que yo no me lo esperaba. Y, qué sé yo, uno a veces piensa en esas cosas, ¿no? De cómo será cuando uno pierda un familiar, etcétera. Y hay cosas que simplemente no podés anticiparlas. El impacto fue tan fuerte que realmente me duró mucho tiempo, un decaimiento, ¿viste? Cuando no tenés ganas ni de Ujú. trabajar, ni de hacer nada. Así fue realmente muy fuerte para mí. Es cierto también que, ya que estamos repasando cosas de la niñez y todo eso, mi mamá era la mujer más presente porque mi padre casi, te diría que se ocupaba casi exclusivamente de trabajar. Era un tipo de esos, bueno, como todos los inmigrantes que han llegado a nuestro país y se han ido hasta el culis mundis. Imagínate vos en los años, yo nací en el 58,
Así que imagínate antes de eso que mi padre ya estaba en Formosa, y por eso fue finalmente cuando se casó con mi madre para allá. Tenían un negocio de ramos generales. Imagínate en esa época vivir en Formosa, los calores, lo difícil, los Fueron mosquitos. a colonizar más o menos. Exactamente. Y no solo eso, porque mis padres vivían en la capital, donde ahí tenían el negocio que habían instalado, que al principio fue una confitería y fue deveniendo después, finalmente en un negocio de ramos generales, pero empezó como una confitería bailable, que para la época fue un boom. Y bueno, en esa época realmente fueron colonizadores casi. Y me acuerdo los comentarios de mi padre que salía a vender los productos al campo, o sea, al interior de Formosa, que era más todavía difícil aún, donde no había ni siquiera agua potable, o sea, realmente era toda una proeza. Y tenía un rastrojero para eso, que muchos Ya, recordarán la claro, rastrojera, claro, justamente claro. era un vehículo apto para ese tipo de terrenos, ¿no? Así que bueno, toda una historia hay atrás de todo esto que estoy contando, digamos, mucho trabajo, este, digamos, se vivía de otra manera, y también Formosa, tengo que decir, era un vergel en el sentido de que había mucho por hacer, en el sentido de que los primeros que empezaban eran los que quizás recogían mayores frutos, aunque mi padre nunca en realidad se inclinó por hacerse dinero, sino lo que a él le interesaba era realmente disfrutar de lo que hacía, y él realmente disfrutaba trabajando. De hecho, por eso decía, el trabajo de mi padre era continuo, casi no había domingos que no fuera incluso a ese negocio. Una vez que ya éramos más grandes, ya no hacía esos viajes al interior, ya se quedaba en el negocio atendiéndolo, etcétera. Pero bueno, realmente era como su otro hijo, digamos, ¿no? Así que mi madre era muy presente con nosotros, con mi hermana y conmigo, mientras que mi padre era el que, digamos, oficiaba de pater familia y de el que generaba los recursos, aunque también mi madre, por supuesto, trabajaba con él, pero bueno, era la que se ocupaba más de nosotros. Y vos sabés que me pasaba el otro día con Miguel y me pasaba ahora escuchándote a vos. Obviamente me pasa a mí o recuerdo cosas mías, ¿no? Vos recién decías de tu madre. Mi madre murió a los 56 años, ¿no? Uh, Y muy joven también. Y muy- yo siempre cuento esto del impacto que decís vos, ¿no? Que si bien yo estaba, obviamente, de cuerpo presente, para decirlo de alguna manera, en el velorio, yo no estaba en el velorio. Vos sabés que después me dicen que yo estaba, después me cuentan, porque, viste, son esas cosas que uno no sabe cómo va a reaccionar, que es lo que decís vos. Después me cuentan que yo estaba súper servicial, le servía el café a la gente, los atendía, todo, y yo no estaba ahí. Esta cosa de negación, ¿no? Del impacto que te Sí, genera una cosa así. Mi mamá salió a hacer las compras, se cayó en la calle y no se despertó nunca más. Estuvo una semana en coma, un derrame cerebral, una semana en coma y bueno, no se despertó más. Claro, son choques muy, muy muy importantes fuerte. y que uno no tiene ni idea cómo va a reaccionar, ¿no? Así es, aunque Bueno, yo en mi caso estaba, digamos, un poco preparado porque ella claro, enfrentó una operación y sabíamos que la operación iba a ser difícil y había un 50% de posibilidades de que no saliera bien, que es lo que pasó. O sea que, pero aún así, digo, aún cuando no fue algo como en tu caso, algo dramático que ni siquiera te lo esperás, porque una ACV es algo que no se puede prevenir, no se puede ni saber, etcétera. O sea, tu caso fue un poco más impactante, digo, pero aún en el mío, que yo claro, sabía, claro. no hay forma de Uno no sabe prevenir, cómo va a reaccionar. Claro, por no. eso te digo, después cuando me contaban, yo decía, no Mucho, estaba yo ahí. depende mucho del vínculo. Bueno, a mí esto que vos me decís también me recuerda ahora que cuando yo, bueno, finalmente estábamos en el sanatorio y pasa esto que es tan difícil, yo me vuelvo hacia mi casa porque tenía que ir a buscar a mis hijos
y explicarles esta situación que estaban en el colegio. Cada hijo mío estaba en su escuela y fuimos con mi mujer a buscar a mis hijos, que como ya sabían que la situación, y cuando nos vieron, ya se imaginaron al vernos en la Claro, escuela cuál era el motivo. Así que fue todo un drama con mis hijos que perdieron la abuela. a la Y abuela, lamentablemente claro. a menos de 48 horas fallece la otra abuela, la mamá de mi Mm, mujer. Y vuelta a hacer lo mismo, ir a buscar a los chicos a la escuela. O sea, fue muy dramático todo porque esto es como que desencadenó En realidad fue al revés, ahora que me estoy acordando, el caso de mi madre fue posterior al caso de mi suegro. Mi suegro fallece primero, a tal punto que cuando la operan en mi mamá, yo no pude acompañar a mi esposa al entierro de su mamá, porque era el día de la operación, así que yo me quedé en el sanatorio. O sea, fue muy traumático para todos, claro, todos. claro. Y me acuerdo de esto que vos decís, que yo no estaba ahí, porque recuerdo cuando iba en ese viaje a buscar a mis hijos en el auto, yo, no sé, me sentía como que el que estaba manejando era otro, no era yo, como que mi cabeza estaba en otro lado y como que no podés creer o asumir o te negás esa situación. Así que realmente, bueno, nada, no sé por qué estamos hablando tanto de Bueno, esto, pero bueno, es lo que salió. así como Esto es sale la... así, Ricardo. Es así Así esto. prefiero hablar más de mis amigos de Formosa, que Ya, estuve en ya el... vamos a llegar. Bien, Ya vamos a dale. llegar a hablar de los amigos. O si querés hablar de los amigos, habla ahora de los amigos, como vos quieras. Bueno, vamos, ya que los nombré, también tengo, digamos, entrañables recuerdos de Formosa. Y como yo tengo una memoria muy particular, para no decir corta, porque realmente me olvido de cosas que he vivido, que hasta que no me la relatan no recuerdo haberlo vivido, o cosas que pasaron en mi niñez. Tenía un amigo que lamentablemente también falleció a los 50 y pico de años, muy joven, que fue mi mejor amigo durante la primaria y la secundaria, que él, cada vez que yo viajaba a Formosa de visita con mis hijos, que yo salíamos obviamente, nos veíamos y salíamos con él y con otros muchachos y chicas, chicas entre comillas, de nuestra edad, de esa época. Bueno, la cuestión es que él me relataba situaciones que yo no podía creer que él me estaba contando algo que yo participé y sin embargo lo tenía como enterrado en el cerebro, digamos. Así que este amigo oficiaba de relator de mis experiencias con... De tu memoria. Fue muy lindo recordar ciertas cosas con él y después con otros amigos también, por supuesto. Así que bueno, y aún hoy tengo bueno, una cantidad de amigos del secundario con los cuales hoy con los chats es mucho más fácil mantenerse en contacto y bueno, mantenemos una relación. Si yo voy para Formosa siempre me invitan a hacer un asado, así que tengo realmente hermosos recuerdos de mi vida allá en Formosa capital. Richard, si vos te tuvieras que definir en una palabra o en una frase, ¿cuál sería? Qué difícil. Quizás tendría que decir que soy un tipo pensante. Si hay algo en lo que realmente digamos, no sé si decir me destaco, pero que por lo menos que es parte de mi personalidad muy marcada, es que realmente, digamos, pienso mucho las cosas. Eh, Le doy todas las vueltas, todos los giros y trato siempre de encontrar, digamos, una salida amable a todo lo que me pasa, aún que sea una situación muy agria. Son las dos cosas quizás que pueda decir de mí mismo. Un tipo que piensa mucho las cosas en general, en algunas cosas es muy bueno, en otras es muy malo, porque muchas veces pensar mucho tiempo algo hace que vos te pierdas la oportunidad de realizarlo porque te la pasás pensando hasta que efectivamente lo llevas la concretás a la idea. Lo otro es tengo una personalidad, digamos, considero bastante amigable y soy una persona que trato de no perder las formas a pesar de alguna situación muy difícil, conflictiva que se dé. Alguno me llamaba canciller haciéndome un chiste cuando yo era más joven.
así por ese estilo, ¿no? Nada más, creo que serían las dos situaciones o las dos palabras con las que me podría definir. Y coincidirían con, si yo te pregunto cuáles son las características que más valorás de vos, ¿coincidirías con esas? Hay otras que considero que más valoro. Yo, en principio, tengo como inculcado, y no puedo ser de otra manera, un principio de transparencia, honestidad, no sé cómo decirlo, que eso me lo inculcó mi padre, de mucho trabajo. No sé, somos baby boomers y tenemos otra cabeza. Tenemos una cabeza que está dirigida hacia el sacrificio antes que pensar en el dinero, en el servicio, en fin, no sé. Creo que hay un montón de condiciones, digamos, que van haciendo que uno sea como sea. Y bueno, me parece que esto también marca la honradez. En fin, una de las cosas que me decía mi padre, por ejemplo, él odiaba a los que pregonaban o se mostraban con, digamos, el dinero que tenían. O sea, él podía tener dinero, pero jamás lo demostraba. Entonces, no sé, aprendí de eso cierta humildad, quizás. Ujú. Son las cosas que, bueno, uno las mama en su casa. Hay cosas que se enseñan dentro de las paredes del hogar y que uno las ve y se proyectan en uno luego. Y que uno no las decide casi, es lo que uno ve de ejemplo, ¿no es cierto? Claro, no es lo que uno escucha, sino lo que uno ve. Totalmente, totalmente, así es. Y bueno, yo tuve una familia, como decía, así, de venida de inmigrantes. Mis abuelos eran húngaros, se vinieron con la guerra, bueno, perdieron mucha familia a raíz de la guerra. Nosotros, por ser judíos, ya venimos con un estigma que, bueno, la guerra los trajo a América, algunos a Norteamérica, de estos parientes, otros vinieron aquí a Buenos Aires. Y los primeros, por ejemplo, de mi familia materna, te cuento, fueron a La Plata, pero no vivían en la ciudad. Al principio vivían en las periferias. Claro. Y siempre cuento con orgullo que mi abuelo cuando empezó en un frigorífico, trabajando, haciendo esos trabajos que los locales no querían hacer. O sea, obvio, los extranjeros hacían el trabajo más pesado, más sucio. Bueno, era un trabajo difícil, duro, hasta que, bueno, se fueron acomodando y empezaron a hacer su vida de otra manera, ya conociendo más el idioma, etcétera, etcétera. Y al final, mi abuelo materno terminó siendo ascensorista en el Ministerio de Economía de La Plata. Bien. Trabajo que hoy no existe gracias a la tecnología. Claro, claro, Siempre claro. pensamos que Entonces, la tecnología hace que en algunos puestos se pierdan o cambien. Bueno, es el caso de mi abuelo, que era el ascensorista, y yo estaba orgulloso de que mi abuelo, que no había tenido la primaria, cuando él me llevaba a su trabajo y me presentaba, yo era un chiquilín, obviamente, cuando venía de vacaciones desde Formosa a La Plata a visitar a mis abuelos, entonces mi abuelo Orondo me llevaba y yo subía y bajaba que en ese ascensor todos los días hasta que conocí incluso al ministro de Economía de esa época, porque tomaba ese ascensor donde estaba mi abuelo. Así que imagínate, el abuelo orgulloso y el nieto más aún pero de seguro. semejante personaje, ¿no? El ministro. Que ser un ministro en esa época, era una cosa. Es difícil imaginar esa gente, ¿no? Como tu abuelo que llegó al fin del mundo sin conocer el idioma, sin conocer nada del país. O sea, es difícil imaginar lo que tuvo que hacer esa gente para poder salir adelante, ¿no? Como mis abuelos, bueno, digamos que Sí, todos los inmigrantes que llegaban sin tener la más mínima idea de nada, ¿no? Y se subían al primer barco que encontraban, el pasaje que podían conseguir, como decía vos, Estados Unidos, Argentina, lo que sea. así es. Y bueno, y se las arreglaban. Y de alguna manera, si, si tuvieras que elegir y querés compartir con nosotros, ¿cuáles son las cosas más importantes que te enseñó la vida hasta ahora? Porque vas a seguir aprendiendo y muchas, pero hasta ahora, si tuvieras que hacer una especie de ranking. Bueno, lo primero que en realidad
con el tiempo uno se da cuenta que los afectos es lo más importante, que vivir el día, cada día, en línea, digamos, con lo que uno siente, hacer lo que a uno le gusta, brindarse a aquellos con los que uno se rodea, con lo que uno quiere, ¿no? En todo sentido, es vital para vivir bien, para vivir con una sonrisa, para no vivir amargado. Eso es para mí algo que me ha enseñado la vida a través de los años. Por supuesto que esto va migrando, va cambiando. Esto lo puedo decir hoy, a mis 62 años. Acabo de cumplir hace pocos días 62. Y quizás a los 50 pensaba distinto y a los 30 también, pero se han pensado de otra manera. El enfoque de la vida te va cambiando a medida que vos vas. Y hoy yo diría que eso es lo más importante. Mis afectos, mi familia, ahí está centrada, digamos, toda mi energía, podríamos decir. Todo lo demás acompaña, no es que no tenga importancia, pero si hay algo que tiene importancia, es eso, lo que acabo de mencionar. Si tuvieras la oportunidad de tener en tus manos el libro de tu vida y te darían la posibilidad de cambiar una frase, una página, un capítulo, ¿cuál cambiarías? Si es que cambiarías alguno. Claro, claro. Qué pregunta difícil para mí de responder. Yo que soy un tipo tan pensante, dame un par de horas. La seguimos mañana. Claro, lo que pasa es que, a ver, sí, seguramente cambiaría algunos capítulos de mi vida, algunos errores que he cometido, seguramente, pero ¿qué pasa? Seguramente los volvería a cometer, porque uno no hace las cosas porque quiere cometer errores, uno comete los errores porque en el momento que los piensa, las cosas que tiene que definir, decidir, etcétera, para uno eso es lo que está bien, y después quizás te das cuenta o te hacen ver, o la vida te demuestra que fue un error quizás, y bueno, hoy uno podría decir, bueno, yo cambiaría tal cosa, pero yo sé que eso sería como, digamos, no sé, es contrafáctico, digamos, ¿no? Porque quizás no estaría acá de haber hecho las cosas de otra manera. Acá con la familia que tengo, acá en Buenos Aires, quizás estaría en Formosa. Por ejemplo, mira, te voy a contar algo. Yo me fui de Formosa a estudiar ingeniería. Pero había otro sentido en mis ganas de estudiar. Por un lado, yo tenía esa capacidad, podía estudiar, me gustaba el estudio. Yo descubrí las matemáticas en la secundaria, en la primaria, me costó muchísimo. A mí la regla de 3 simple era una cosa que era una cosa tremenda para mí. En el secundario conozco una profesora que me hace descubrir las matemáticas de otra manera. Y ahí descubro un mundo nuevo. Y ahí es donde empieza a despertarse en mí, digamos, una inclinación hacia todo lo que es hoy la ingeniería. Bueno, finalmente me recibí de ingeniero. Pero en todo este recorrido, digamos, de alguna manera yo me fui de Formosa escapando del negocio de mi papá. Porque yo era el número cantado para seguir ese negocio, seguirlo una vez que él quiera dejarlo, quiero decir, ¿no? Era como que entre la paisanada encima se estila bastante eso, de que el negocio lo sigue el hijo al padre y así. Y no solo en la paisanada, digamos, esto es bastante Toscano lo natural. mismo, los gallegos lo mismo, sí. Exactamente. Entonces, a mí no me gustaba para nada hacer negocios, no me gustaba, el negocio no era para mí. Yo lo que quería, como mucho, era aspiraba a ser un ingeniero de una empresa, una gran empresa, porque a mí no me gustaba negociar. A mí no era para mí, ni el negocio ni negociar. Mirá lo que son las vueltas de la vida. Me voy escapando del negocio de mi padre y termino finalmente teniendo un negocio propio. Está bien, de otra actividad, lo que sea, pero esto muchas veces lo relato como una anécdota. En ese sentido, digo, uno no sabe hacia dónde te lleva la vida, porque al final terminé haciendo un negocio en el que te obliga, por la estructura que tenés,
por el día a día, etcétera, a negociar constantemente. Con cualquier tipo de situación estás negociando. Negocias con tus hijos, que el caramelo, que sí, que no, si es chiquito, que ahora que no mire tanta televisión, digamos, va cambiando, pero siempre es lo mismo, es negociar todo el tiempo. Bueno, pero yo lo que a mí no me gustaba hacer negocios, digamos. El tema de la plata, que yo quería tener mi salario y se terminó. Y sin embargo, aquí me tenés. La vida es una negociación permanente, pero evidentemente lo que vos no querías era negociar con dinero, ¿no? O sea, eso por ahí te molestaba. Vos antes decías que, bueno, cometiste muchos errores, como todos, y que seguramente los volverías a cometer. Pero ¿hay algún error del que aprendiste mucho? Esos errores que te marcan y realmente hacen que elijas frente a una alternativa similar otra cosa. Sí, 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 sí. Tuve muchos aprendizajes en la vida, muchos errores que cometí que me enseñaron muchísimo, con mucho dolor, y estoy hablando en el plano personal, este, donde he tenido que por ahí reconocer cosas que ni siquiera me había dado cuenta que había provocado. A veces uno provoca situaciones sin saberlo, sin darse cuenta, porque no se da cuenta o no está quizás perceptivo de lo que le pasa al otro mientras te está escuchando, o simplemente porque haces algo que alguien lo toma mal. Y he tenido que, digamos, con entereza, que recuperar por ahí una relación con un amigo, simplemente porque, bueno, me di cuenta que quizás el que tuvo la falla fui yo, aún sin conocer cuál era. Sin querer. Me he sentado a hablar con un amigo con el cual estábamos por ahí distanciados para decirle, che, mirá, he notado tal cosa, disculpame si hice algo, pero bueno, vengo acá a tomar un café con vos para ver qué pasó, por ejemplo, ¿no? Son de esas cosas que cuando uno se entera después, uno dice, pero ¿cómo no me di cuenta de esto? Cuando te dicen a vos, mirá, pasó esto, esto y esto, wow, bueno, disculpa, la verdad que no lo hice ni intencionalmente, nada. Lo que fuere, se pide disculpas y la cosa puede continuar. Sí, del otro lado también hay, por supuesto, ganas, ¿no? Para el tango Ganas. hacen falta. Pero yo en la vida he aprendido mucho de eso, he aprendido a no juzgar a la gente así por las cosas que a primera vista pasan. Por eso en general te dije que pienso mucho, porque trato de no equivocarme tanto y trato de no pisar dos veces la misma piedra. Entonces uno va sumando experiencia y experiencias son errores cometidos, errores de los que uno se recupera y caminos que uno ya no quiere hacer. Pero he aprendido mucho. Sí. Además de la profesora de matemáticas que te mostró un mundo nuevo y que te deslumbró, seguramente tenés otra gente, amigos, familiares, que te han marcado, que te han enseñado cosas que te marcaron. Si querés compartir experiencias de esas con nosotros. Sí, cómo no. Bueno, como dije primero, en primer lugar, mi madre, que siempre estuvo muy presente en toda mi vida y siempre fue la que me ayudó cuando tenía dudas, la que se quedaba siestas interminables enseñándome la regla de tres simple y la de tres compuesta, cuando tanto me costaba entenderla, etcétera, etcétera. Así que el primer puesto es para ella. Pero ¿qué pasa? Después yo conocí un profesor de gimnasia en Formosa, donde mi padre me envió un poco a la fuerza, porque yo más bien era sedentario, llamémosle, ¿no? En el colegio te hacen hacer gimnasia, todas esas cosas, pero era una persona más bien que tiraba libros, digamos, a leer más, etcétera. Aunque tenía mis salidas, por supuesto, con los amigos, pero mi viejo me quería hacer hombre, formado a la antigua. Entonces quería que aprenda box, judo, que sepa subir por una soga hasta el techo. Ese tipo de cosas, bueno, me mandó a un gimnasio que había allá, que aprendí muchísimas cosas, más allá de hacer gimnasia. Después yo fui como una especie de ayudante del profesor, porque yo no era profesor, obviamente, era un pibe, pero me cagaron a trompadas en el box. Si había una cosa que
no me gustaba para nada era boxear, y menos que alguien boxee conmigo, porque se divertía mucho el otro. Entonces, entonces yo sufría eso, pero me gustaba todo el resto. Entonces hacer campamentos, por ejemplo, aprendí a armar una carpa a los 12, 13 años. Armar una carpa para uno es una experiencia fabulosa. Cosas que no hacía con mi papá, la pude hacer con este profesor. Este profesor también me dejó muy buenos recuerdos de este tipo, ¿no? De otras características que me enseñaron otras cosas y que me prepararon para otras cosas. Después, cuando me vine a La Plata a terminar mis estudios, que finalmente los terminé en la Universidad de La Plata, yo viví en la casa de mis abuelos, y mi abuela fue ahí el puntal, la que reemplazó a mi mamá. Mi abuela materna, de alguna manera, hizo de madre para mí durante todos estos años que duró, digamos, mis estudios, así que es otra persona que la tengo siempre en mis recuerdos. Y luego, bueno, tengo una cantidad de parientes en La Plata, a los que quiero mucho, mis primos. Tengo unos tíos adorables que también, de alguna manera, fueron como unos padres postizos para mí. Por suerte, ellos son muy longevos, tienen 90 años, 90 y pico de años. Todavía viven en La Plata y cada vez que puedo, bueno, ya en esta cuarentena que venimos pasando no lo pude hacer, pero por lo menos cada 2 meses o 3 meses me hago un viajecito para allá para visitarlos, porque estoy toda una tarde con ellos y son otras personas que me han ayudado y me han marcado también con sus enseñanzas y su forma de ver la vida, que es totalmente distinta, es otra familia que tiene otros conceptos, otros valores y que me han complementado los míos. Entonces siempre me han ayudado a como abrir la cabeza y a pensar desde otros ángulos la política, la vida, lo que es la familia. Además es un grupo familiar tan unido que realmente me llama la atención entre mis primos, la unidad que hay, son varias familias, y realmente cómo mantienen un vínculo excelente, a pesar de los vaivenes de la vida, porque no siempre los vínculos se pueden mantener perfectos, digamos. Pero bueno, digamos, esto es así, pero sin embargo ellos a través de todo este tiempo, digamos, realmente los admiro en ese sentido, ¿no? Así que bueno, te conté un poquito en esto de lo que es familiar, y también tengo amigos, por supuesto, que me han acompañado toda la vida, desde Formosa para acá. También te voy a contar una anécdota de un amigo entrañable que tengo, ingeniero también, que conocí en la Facultad de La Plata. Cuando yo ingreso a La Plata, ingreso en el tercer año. Los primeros 2 años los hice en la ciudad de Corrientes. Como allá no había la carrera de telecomunicaciones, sino de ingeniería electricista, hice los primeros años, que son equivalentes, y al tercer año, que donde ya empezaban otras materias ya, de la especialidad, entonces ya me pasé a La Plata. Un día me cruzo, no sé cómo fue, la verdad que no me acuerdo, nos pusimos a estudiar, a charlar con un pibe que estaba estudiando como yo, y resultó ser vecino mío que cuando teníamos 5 años jugábamos en la esquina del negocio de mi papá. Mirá vos, mirá ¿Por vos. qué? Porque sus padres también eran inmigrantes, ahora no me sale de dónde vienen, pero es del norte de África, que se vinieron en un grupo de varias familias a vivir a Formosa para ir al campo y trabajar en el campo. Pero bueno, en el mientras tanto vivían en una casa que era enfrente al negocio de mis padres, y resultó ser que habíamos sido amigos de chicos y jugábamos juntos, que claro, ni él ni yo nos acordábamos. Pero ¿cómo nos enteramos? Cuando yo en La Plata voy a visitarlo, no, a estudiar a la casa de él también vivía con su abuela en La Plata. Y ahí la abuela, cuando me pregunta a mí de dónde soy, porque él era de Charata, me olvidé decir esto, cuando nos conocemos, él me dice que era de Charata, Chaco. Bueno, quedó ahí. Cuando vamos a ver a abuela y yo le cuento que soy de Formosa, ella me dice, argelinos era lo que quería decir y no me acordaba, eran de Argelia. Y salieron todos echados por los árabes de Claro, allá, claro. momento. Y bueno, eran franceses, en realidad son argelinos franceses, hoy tiene de hecho la nacionalidad de él es francesa,
y venimos a darnos cuenta, mirá qué anécdota, que nos volvimos a encontrar en la facultad como desconocidos cuando estábamos en el mismo barrio, en la misma cuadra, jugando cuando éramos chicos, teníamos Cuando 5 o eran 6 años. chicos. O sea que, bueno, Impresionante. se recuperó, pero totalmente de casualidad, porque fue la casualidad que estemos en la misma facultad, en el mismo curso, aun cuando yo había empezado en otra provincia. Bueno, nada, fue una cantidad de casualidades que se sumaron para que nos volvamos a encontrar, estudiar juntos y mantenemos una relación de amistad hasta el día de hoy, que se casó él, me casé yo, tiene sus hijos que están en Barcelona, acaba de venir de visitarlos, en fin, digo, uno ha cosechado amistades, pero esta en particular tiene esta condición de como casi espectacular. Es particular, claro, claro. Sí es. Perdón. Y hablando de aprender, ¿qué aprendiste y qué nos podés enseñar a nosotros de tus episodios cardíacos? Para nombrarlos de alguna manera, para decirlo de alguna manera. Bueno, esta es una de las cosas. Otra historia, esa es otra historia. Claro que es otra historia. Y es uno de los errores que yo decía, sin mencionar específicamente. Ahora lo recuerdo por tu mensaje, por tu consulta, por tu pregunta. Yo no tengo muy presente todo el tiempo que soy cardíaco. Mi primer infarto fue a los 39 años. Infarto predecible, yo ya lo venía presintiendo porque tenía algunos dolores durante varios meses atrás, que no le di importancia, y quiero dejar esto como un mensaje a la posteridad, digamos. Si vos decís, ¿qué me podés enseñar? Che, andá al médico, no te niegues, porque yo me lo negué. Y la verdad que estuve a punto de no contarlo. Y estábamos con un colega, un proveedor, estaba yo almorzando con el dueño de Sentry, Daniel Bar. estábamos almorzando cerca de su oficina, nos habíamos reunido un día, el día 16 de enero de 1998. ¿Por qué me acuerdo? Y porque es el día que nací de nuevo. Ese día yo almorzaba con él y de repente siento un dolor en el pecho muy raro, nunca lo había sentido de esa manera. Siempre había sentido como una molestia, por eso digo que era predecible, que cada vez era más frecuente, pero no le di importancia. Ese día fue la primera vez que sentí como una opresión en el pecho, como si un elefante te estuviera apretando que te cuesta respirar. Y empecé a tener un sudor frío. Daniel ni se dio cuenta de esto, porque yo no se lo dije. Yo no le dije, mira, Daniel, me voy, nada. Me quedé un poco así como obnubilado por esto, sin escucharlo casi a Daniel por unos segundos. Y de repente se liberó esa sensación, no la tuve más. Y bueno, me relajé, qué suerte, qué sé yo. Bueno, eso fue al mediodía. Después me vuelvo a la oficina y me vuelve ese dolor, así que yo ahí me tomo un taxi sin avisar a nadie, me fui al sanatorio, bueno, y de ahí fui directo me hicieron 2 stents. Y fue una gran suerte que fuera un día viernes, que no haya, digamos, que no era un fin de semana, digo, ¿no? Que estaba todo vacío, que estaban todos los profesionales de donde tenía que estar, me atendieron rapidísimo, me hicieron el cateterismo, todo fue velocísimo. Bueno, la recuperación fue más difícil. Fueron un mes o 2 donde estuve bastante, para mí fue un golpe muy fuerte. Y en general a todos los que les da un evento cardíaco les genera así una situación bastante fuerte, ¿no? Una emoción muy, muy difícil para superar. Pero bueno, no tuve uno, sino 2. En el 2010 tuve mi segundo infarto. Ese sí no fue previsible, porque yo me sentía bien, venía haciendo las cosas bien, me había bajado de peso. En el primer infarto, por eso puedo decir, che, cuídense y vayan al médico, pero hagan las cosas que hay que hacer. Mira, ambos padres míos fueron operados de bypass, o sea, ambos cardíacos. Ambos padres obesos, con exceso de peso. Ambos padres sedentarios.
quiere decir que teníamos una forma de ser, digamos, dentro de mi familia, más los genes, que yo tenía todos los números comprados. Bueno, era cuestión de simplemente sacar, digamos, la cuenta, estar despierto a esto y sin embargo, bueno, uno se niega y así pasan las cosas. O sea que al final tuve 2 infartos y por prevención me hice un estudio hace unos años y me agregaron otro stent por una sensación que tuve, entonces bueno, ahí sí ya fue preventivo. Así que tengo 5 stents puestos, ahí tranquilo, funcionando bien. Pero por suerte no tuve mucha secuela en mi corazón. O sea, fue un infarto con poca secuela debido a la rapidez de la intervención. Así que de la me ayudó intervención. todo, el horario, el día, bueno, que finalmente reaccioné, porque me dijeron también algo que pasa mucho, que yo no sabía, y es que la gente cuando siente ese dolor, que desconoce lo que es, se queda un rato tirada en la cama para que se le pase, en lugar de ir urgente al médico o llamar a una ambulancia. Ese es el peor error que se puede cometer, me lo explicaba después un médico. Pero claro, es la ignorancia que hace que uno Claro. considere que esa es la forma más, digamos, de no joder a nadie, de no levantar, digamos, polvareda, de no preocupar a tu mujer, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, es lo peor que uno puede hacer, quedarse quieto. Eso me Entonces, lo... bueno, o sea que, digamos que resumiendo, tendríamos que decir que, bueno, hay que cuidarse, que todo el mundo lo sabe, lo decimos bárbaro, pero después en la práctica no lo hacemos. Ese es el punto. Y frente a un dolor o algo, hay que salir corriendo, no hay que ser negador. En general los hombres somos negadores, nos cuesta ir al médico, ¿viste? Las mujeres Así están más es. acostumbradas. Y Pero bueno, atento, vamos a... Sí, perdón, te perdón, digo, Ricardo. no, te decía que atento a que la edad a la que a mí me pasó fue a los 39. Quiero decir Ujú. con esto, no hay una edad para esto, te puede dar a los 20, a los 25, a los 40, a los 50. Entonces, el tema del médico, del ejercicio físico, el mantenimiento de la salud, quiero decir, desde todo punto de vista, es algo que también me dejó la vida, digamos, ¿no? Y aparte de lo genético que evidentemente tenía predisposición, esos 30 y pico de años fueron años de mucha tensión, de mucho estrés. Sí, sí. Por eso dije, tenía todos los números. Yo tenía Claro, sobrepeso, tenía estrés, fumaba, no iba al médico porque uno a los 30 y pico cree que puede todo, que no pasa sos nada, que inmortal. el cuerpo es de plástico, que se recupera todo. Bueno, todas ideas erradas que sumadas, bueno, resulta que después me entero, bueno, después que todo me pasa, yo digo, bueno, pero si mi genética ya es así, en algún momento me va a pasar. Y me dijeron, no, de ninguna manera. En realidad, la parte genética es una especie de, digamos, es un 30% del factor, llamémosle, de riesgo que uno tiene. El 70% es la forma de vida de uno. El no darle Totalmente. pelota a lo que hace, el comer mal, el fumar, el sedentarismo. O sea, la suma de todas estas cosas, que ya las recontra sabemos, las leemos en todos lados, son el factor de riesgo más grande que lo que yo tenía. Porque si yo me cuidaba, etcétera, etcétera, no me hubiera pasado por lo menos a la edad que me pasó y además lo hubiera llevado de otra manera y hubiera sido programado, etcétera, etcétera. Digamos, a la genética hay que ayudarla, dicen, en una palabra. Totalmente. Vamos a cambiar de tema a un tema por ahí más agradable o más de juego. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿no? No sé, como quieras. Tenemos los dos edad del túnel del tiempo, ¿te acordás el programa de la serie? Bueno, o el auto fantástico, como vos quieras. ¿Te metés en el túnel del tiempo o te subís en el auto fantástico? Apretás los botones y tenés la posibilidad de ir al pasado o al futuro. ¿A dónde irías? Al futuro, sin dudar. Al futuro, pero de acá a 100, 200 años. Me encantaría ver cómo va a ser el mundo, cómo va a ser la tecnología, cómo es la vida de una persona de acá a 200 años, 300 años. O sea, no me puedo imaginar. Por supuesto, uno ve muchas películas de ciencia ficción, cosa que me encanta, es uno de mis hobbies. De paso, lo menciono, ya que hablamos de cosas personales, la fotografía es mi hobby y ver Ajá. cine.
y en particular los de ciencia ficción son los programas que más me gustan. Así que esta pregunta tuya, de alguna manera, me lleva automáticamente a esas películas futuristas donde, bueno, qué sé yo, nadie sabe en la realidad lo que va a pasar, pero algunas se aproximaron mucho. Yo nunca me voy a olvidar, para mí fue un antes y un después, la película 2001 Odisea en el espacio, Ah, que la vi, era un chiquilín en el, no sé, en el 60 y pico, 70, lo habremos visto, que bueno, fue un ícono de las películas futuristas y de ciencia ficción de primera, que bueno, un poco también me marcó en ese sentido de querer saber un poco más, bueno, el tema de las computadoras, el tema, ¿te acordás de la computadora que hablaba en esa época? sí, totalmente, totalmente. O Ricardo, los libros de Bradbury. Acordate de También, los libros de Bradbury, lo mismo. O sea, el tipo imaginó Fahrenheit 305, La Dorada Manzana del Sol. O sea, la pared era un televisor. Y vos decís, pero este tipo se volvió loco. Nosotros lo leíamos cuando, no sé, teníamos 15 años, qué sé yo. así es, Hubo mucha gente. Eh, te intriga saber cómo sería el mundo de acá 100, 200 años. así es, tal cual. Bien, bien. ¿Qué significa el éxito para vos? Hmm. Eh, para mí en particular el éxito es sentirse que uno logró un objetivo que se planteó. En general, viste que el éxito se toma como otra cosa, se ha deformado mucho. Eh, yo creo que mi éxito personalmente es, digamos, lo que yo he logrado con mi familia, mis nietos, o sea, siempre creo que lo más importante, como te decía al principio, para mí, lo que la vida me deja es eso, ¿no? El poder gozar de los afectos. Y por eso para mí el éxito está ahí, en la familia que he formado, en que mis hijos de alguna manera se han desarrollado en forma independiente, no dependiendo de mí, que han hecho su camino solos, eso me enorgullece. Las actitudes que veo que han tomado en determinados casos, situaciones, el poder ayudar y que confíen en mí, para mí eso es como la base de mi éxito personal, digamos. Todo lo demás, como vuelvo a decir, acompaña. Pero el éxito fundamentalmente pasa por el logro de saber que he hecho una familia de bien, que he generado hijos y ahora ya nietos, digamos que son, digamos, felices de que estemos juntos, que no es fácil, más en esta época, donde uno, digamos, va para un lado, otro va para otro, realmente se sufre a veces la lejanía de un hijo. Nos ha pasado en la pandemia, sin ir más lejos. O sea, no hace falta estar, Totalmente. quiere decir, muy lejos, ¿no? Así que el éxito para mí pasa por ahí y después pueden ser otras cosas más que, digamos, por supuesto está en lo laboral también, que uno siente cuando resuelve algo. Mira, yo empecé mi carrera de ingeniero como... el primer trabajo que tuve fue en una empresa que ya no existe, se llamaba Citelco, y era una empresa que fabricaba Telco, transmisores. claro, claro, ¿Vos la conocés? Citelco en La Plata, claro. Sí, sí, No, por no, 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 supuesto. no, 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 no. Citelco acá en Buenos Aires. Mi Fabricaba, profesor fabricaba transmisores, fabricaba. de AM y FM. Muy Sí, sí, bien. tenés razón, me estaba confundiendo. Mi profesor era el ingeniero Jacobo en La Plata de propagación y antenas. Él era el dueño de la empresa Citelco acá en la capital, que fabricaba eso y hacía, bueno, unos transmisores de 25 kilos o 50 kilos, una cosa en esas épocas con válvulas, qué sé yo. Toda la parte baja era, por supuesto, con transistores, pero la de alta potencia era con válvulas. Bueno, ¿qué pasa? Digamos, ahí cuando entro a trabajar a Citelco, mi primer trabajo, empiezo a conocer todo el ámbito de la radio y, digamos, era una cosa, para mí era, cuando dejaba un transmisor funcionando
porque además te venía en lo que en esa época se llamaba Lantel, hoy no sé cómo se llama, los que te miden para que Claro, el equipo esté en ENACOM, frecuencia. claro. Hoy se llama ENACOM, muy bien. Venían a la fábrica para verificar todos los parámetros. Bueno, para mí eso era un éxito. Cuando ese transmisor yo lo dejaba y el ENACOM se iba y ponía la firma, eso yo sentía que tocaba el cielo con las manos. Esa era como, pero te das cuenta, digamos, el éxito por ese Claro, lado pasa por el totalmente. orgullo, haber dejado algo en perfectas condiciones, medido por terceros, no es mi palabra, pero yo estuve atrás de eso hasta que salió funcionando. Bueno, eso también para mí es éxito. ¿Y el fracaso? Y el fracaso es una cosa de todos los días. Todos los días cometemos algún error sin darnos cuenta. Nos damos cuenta al año, a los 2 meses, a los 15 minutos, lo que sea. Pero uno se la pasa cometiendo errores y no se da cuenta. O sea que para mí el fracaso es algo casi te diría cotidiano. El éxito es a veces. Esto del transmisor no era todos los días. Más eran los días que yo fregaba para dejarlo bien hasta que me quedaba bien, pero ese es el momento del éxtasis, digamos. Éxtasis y éxito, ahí hay una especie de vínculo, ¿no? Y lo mismo sentía cuando iba a poner una radio, porque yo he puesto, ya no creo que exista Radio Argentina, con Citelco, que me han mandado por ahí, Radio Viedma, la instalé yo cuando Alfonsín quiso hacer la capital, el traslado, ¿te acordás? A Viedma, Sí, claro. me mandaron un día de un día para otro, querían poner la radio, y bueno, la pusimos ahí, y yo fui el que la puso en marcha en Viedma. Así conocí también Villa Mercedes, San Luis, donde pusimos otra radio. Acá en Gualeguaychú, la LRA, no me acuerdo ahora el número, la Radio Nacional Gualeguaychú, también la puse yo en marcha. Así que cada una de esas pequeñas cosas, porque para que está fuera de esto, qué sé yo, escucha la radio y ya está. Para mí era eso un éxito, era poder llegar a terminar con una obra bien lograda y que cumpla con todas las reglamentos que se exigían, ¿no? En esto de mirar el futuro, vamos a tocar un poquito el tema laboral. En esto de mirar el futuro, vos empezaste prácticamente cuando la alarma no existía todavía. Ustedes en los comienzos fabricaron sus propias alarmas. Contanos un poquito cómo fue eso, cómo fue esa Así es, parte laboral. cómo no. Mira, yo, como te dije, desde un principio no tenía interés en tener mi propia empresa. ¿Y qué pasó? Siempre estuve desconforme en todos los lugares donde estuve, llegué como a un techo al que yo ya sabía que no podía perforar y aspiraba algo más. Entonces la inconformidad personal hizo que yo busque otro trabajo y después ponga una empresa cuando se me ocurrió esta idea. Y esta idea se me ocurre trabajando para una empresa de seguridad bancaria a la que yo le propongo la idea para que la hagan ellos. Y yo la quería liderar y gerenciar. Finalmente no se da, no la aceptan a la idea, no les interesaba. Entonces decido retirarme de esa compañía, me busco un socio al que le cuento. En realidad, podría decir que empezó también a raíz de este socio que me vino a buscar. Porque resulta que había una persona que era el hijo del socio de mi suegro, que cuando nace mi segundo hijo, me dice, Ricardo, te quiero proponer hacer una cadena de mercerías. Y yo lo miro y le digo, ¿qué? Sí, sí, sí. ¿Y por qué me venís a buscar a mí? Yo soy ingeniero y trabajo en una empresa de seguridad, bla, 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 y vos me venís a buscar para... Explícame qué tengo que ver yo con este trabajo que vos me... Y porque yo quiero hacer con computación, que en ese momento estamos hablando de los 80, finales de los 80, 89 para ser más exacto, que es el año que nace mi hijo, mi segundo hijo. Y en el 86 nació mi hija. Entonces, viene este muchacho a proponerme esto y yo le digo, mira, te voy a contar otra cosa. Y le cuento la idea que yo le conté a mis jefes, que no la aceptaron en ese momento, y de ahí nace Prioridad 1. Cuando yo le digo, mira, yo tengo
otra idea. En lugar de hacer mercería, ¿no te gustaría hacer monitoreo de alarmas? Y él me dice, ¿cómo se come? Bueno, te explico. Entonces le digo, en Estados Unidos, en Europa, esto ya es bastante habitual, acá no se conoce, acá es una cosa que solamente lo tienen los bancos, las embajadas, pero con un sistema muy difícil para comprar por parte de un particular, muy, muy duro en todo sentido, papeles, costos, etcétera, etcétera, etcétera. El pibe quedó enloquecido. Bueno, entonces esa fue la partida, el puntapié inicial de lo que fue después llamado Prioridad 1. Así nace en una propuesta de hacer una cadena de mercerías. Por supuesto, no es que nace ahí la idea yo ya la tenía de antes, pero no había encontrado nadie con quien concretarla. Y ahí nace entonces la semilla, digamos, de esta empresa. Y sí, efectivamente, cuando empezamos a ver lo que hay en el mercado, en la época, estábamos muy atrasados. El país en esa época venía de un atraso fenomenal. Yo siempre relato que vos, después de una lluvia, no podías casi ni hablar por teléfono por el ruido a fritura que había en la red telefónica. Tener teléfono ya era estar en las ligas mayores. De hecho, bueno, digamos, me recuerdo que un departamento valía, no me acuerdo si un 20% más por el solo hecho de tener un teléfono disponible en ese departamento. Era una cosa totalmente atrasada. Bueno, era otro mundo. Entonces, en ese mundo, cuando empezamos a explorar quiénes hacían alarmas para comprar algo hecho, vamos a Hiwata, por ejemplo, y ahí lo conocemos al ingeniero, ahora ya no me acuerdo el apellido, me sale... Rodolfo Müller. Rodolfo No, no, Müller, ¿no era Hiwata? no, pero el que yo hablo es el que era el gerente comercial de Hiwata en esa época. Ah, Bueno, me mataste. es una anécdota. Finalmente, lo que vemos es que no había ninguna alarma en condiciones nacional, en condiciones de ser monitoreada. Y importar en esa época era una locura, no se importaba nada, estaba todo cerrado, la importación. Por lo tanto, dijimos, hagámosla acá. Bueno, y ahí nació la primera alarma microprocesada y monitoreada argentina, que se llamó GK 8.16, era porque era de 8 zonas, partía de 8, cuando la más grande que se podía conseguir localmente era por ahí de 2, 3, 4 zonas, como mucho en esa época. Y bueno, hicimos una cosa espléndida. Y de nacimiento esta alarma ya tenía, porque conocíamos los problemas de telefonía que habían en la red, ya salió con doble línea telefónica. O sea que el sistema solo ya tenía su backup de línea telefónica. Y estaba más orientado a lo comercial que a lo residencial, porque en esa época pensamos que al comercial teníamos muchas otras cosas que venderle en servicio, aprovechar la alarma base para luego venderle control de horarios y otras cosas que, bueno, ya son para nosotros muy conocidas, que no te voy a decir a vos. Pero en ese momento era toda una novedad, entonces dijimos, bueno, orientémonos a un sistema muy, muy bien resuelto para que le pueda servir a un negocio, como a una empresa, como a una industria, y por supuesto también a un particular. Bueno, así nace Prioridad 1. Pero no solo con eso, también tuvimos la osadía de hacer un software de monitoreo propio, con una red Nobel que se usaba en esa época, con DOS. Bueno, era una cosa tremenda la que hicimos, realmente un esfuerzo espectacular, en el sentido de que era totalmente desconocido un software de esas características, ya pensado para redes, etcétera, y para redes de alarmas dispersas por ahí, que bueno, funcionaban a pesar de todo muy bien. ¿Y por qué? Y claro, porque la creamos justamente sabiendo los problemas que teníamos, con un módem específico para que se, digamos, genere toda la comunicación de la mejor forma posible. Eso nos encareció el producto, pero nos facilitó mucho la vida a partir de ahí, porque bueno, el módem resolvía una cantidad de factores que hacerlo sin ese módem hubiera sido, que era un chip específico comprado para esa función, ¿no? Hubiera sido más complicado, que lo resuelva todo el microprocesador, digamos. Bueno, la cuestión es que así nació Prioridad 1,
y así nació la alarma, que la fabricamos hasta el año 90, y empezó esto en el 90 hasta el 96, 97, que bueno, ya se abrió después en los 90 la importación, ya era más fácil conseguir una alarma de mercado cualquiera que haga lo mismo. Entonces, lo que hicimos fue ampliar nuestro protocolo de comunicaciones, que era específico para nuestra alarma, era cerrado nuestro, o propietario, como se suele decir, y después le integramos el resto de los protocolos más utilizados para que sea compatible con cualquier alarma de mercado, que es como lo usamos hoy. En el año 2000 quisimos dar de baja la GK816 y había gente que no quería dejar, no la quería cambiar. No, está bien, déjamela mientras ande, me decían. Entonces, el problema era que nosotros queríamos, ya no conseguíamos repuestos. Claro. Estamos hablando de 10 años de tecnología, de avance, de chips que ya no se conseguían o que eran difíciles de conseguir. Entonces, se nos complicaba repararlas también. Bueno, todo esto se extendió finalmente hasta el 2011. Quiero decir que, en definitiva, estas alarmas se estuvieron trabajando desde el 90 hasta el 2011, 21 años, que las sacamos del servicio a las últimas, a la fuerza, porque en el 2011 cambiamos de software a un software ya no DOS, no Novell, sino ya de los sistemas que se usan hoy, todos gráficos, etc. Y ya directamente no le pusimos el protocolo de comunicación de esas alarmas. Entonces el cliente no tenía más remedio que cambiarla. Así Pero que ahí siguen fuimos... teniendo, te hago una pregunta, ¿y siguen teniendo software propio ustedes? Así es. Hasta el momento tenemos software propio. Y le fuimos integrando, por supuesto, protocolos de comunicación de Nanocom, por ejemplo, el DDX, lo integramos de otra manera, pero vamos tratando de ir metiendo todas las novedades que vamos necesitando, Por supuesto. o como para ir integrándole todas las tecnologías que fueron saliendo después. Internet, bueno, al principio no existía Internet, no existían los celulares. Cuando yo empecé con esto, te digo más, me decían, ¿estás seguro en lo que te vas a meter? Esto no va a funcionar, porque la verdad, ¿quién te va a entender? Y realmente yo recuerdo que salía a vender yo personalmente, y a mí me costaba una reunión de 2 horas para que el cliente más o menos empiece a interpretar de qué yo le estaba hablando. Imagínate Claro. una época, bueno, vos no te digo imagínate, vos ya la sabés, donde no habían cosas virtuales, donde no existía internet, donde no existía la comunicación así, como la vemos hoy, tan fácil. A las personas se les hacía muy difícil entender que alguien remotamente, es más, algunos hablaban de que la comunicación era satelital. Ni sabían o no, ni se Claro. acordaban o no se habían dado cuenta de que era por teléfono. Creían que era por satélite, con el costo que tenía en esa época una comunicación satelital. Pero bueno, la gente creía hasta que los veíamos a través de esos ojitos. Muchos lo llamaban ojitos a los dispositivos, a los LEDs que se encendían cuando había un movimiento, en los casos de los pasivos. Así que fue una época de realmente mucha innovación, de realmente mucho apostar en la Argentina. Empezamos ya con 12 personas de movida cuando arrancó esto, por la cantidad de gente que necesitábamos para operación de todo el centro de monitoreo, etc. Así que fue una época de mucho esfuerzo, de mucho remar, pero muy apasionados y mucho estrés también. A tal punto que en el Vos sabés 98 que... ocurre el Sí, perdón. infarto. Ah, claro. Vos sabés que me haces acordar, y te voy a contar algo, una anécdota que creo que muy pocas veces la conté. No sé si la conté alguna vez. Uno de los primeros sistemas radiales que nosotros vendemos en esa época de la que estamos hablando, se lo vendemos a una empresa, no voy a decir la ciudad, y cuando vamos nos dice, mire, nosotros ya compramos un sistema radial y no anduvo. Le digo, ¿lo podemos ver? Bueno, ¿sabés qué tenía ese sistema radial, que tampoco voy a decir a dónde lo fabricaban, para enviar el test periódico? Un reloj pulsera. De un reloj pulsera salían 2 cablecitos. Increíble. Créeme, Ricardo, créeme. Salían 2 cablecitos
Y con esos 2 cablecitos los tipos disparaban el test periódico, que obviamente era una vez por día. Bueno, esas cosas se llegaron a fabricar en la Argentina porque no había nada, era en la época que no se importaba nada de nada. Así es. Pero bueno, vamos terminando y podríamos seguir hablando hasta mañana, pero vamos a terminar por ahí cansando a la gente. Dado toda esta experiencia de emprendedor que vos tenés, si hoy viene un emprendedor y te dice, Ricardo, ¿qué me podés decir? Tengo ganas de emprender un negocio. ¿Qué me podés decir? ¿Cuáles son los pilares a donde tengo que edificar, sobre los que tengo que edificar? ¿Qué le dirías? Muy interesante la pregunta. Lo primero es, tenés que creer firmemente en lo que querés hacer. Si no estás convencido, no lo hagas. Porque te vas a encontrar con muchas barreras de todo tipo. Entonces tenés que creer en vos, tenés que creer en tu idea, tenés que realmente, digamos, tener esa espalda, quiero decir, para sostenerte cuando nadie te crea. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Y a cualquier emprendedor, no solo a mí. Yo no soy, creo, ningún ejemplo. Simplemente un emprendedor que en una época determinada, bueno, tuvo una idea loca, que como dependía de factores fuera de los nuestros, nos decían, no creo que funcione. Por ejemplo, de la policía. Che, ¿nos darán bola cuando los llamemos? Porque era una cosa totalmente fuera de lo conocido. Entonces, ¿quiénes somos, prioridad uno, para llamar a la policía? Bueno, es un ejemplo. Bueno, pero sin embargo se pudo. Se le busca la vuelta. ¿Pero por qué? Porque hay tenacidad, porque hay que creer en uno mismo. O sea, tenés que tener ese no sé qué que tiene el emprendedor, y si lo tenés, lo vas a poder hacer. Porque si sos un emprendedor en serio, quiero decir, no tenés por qué saber lo que lo sos. Lo vas a saber en el camino. Quiero decir, probando, insistiendo. No dejes de pelear por lo que sentís que podés hacer. Porque si no, lo que vas a sentir es una gran frustración, que yo veo en muchos, que dicen, porque yo tuve tal idea en tal época, qué pena que... Claro, mirándolo con el diario del lunes, ahí nos damos cuenta, qué pena. Por eso digo, no pierdas la oportunidad de hacerlo cuando vos creés firme, cuando estás seguro, cuando te sale algo acá del centro del pecho que te dice, vamos por este lado. Eso es la primera indicación de que tenés que tratar de hacerlo. Y después vas a encontrar solo el camino. Hay muchas formas, pero la fórmula número 1 es creer en uno mismo. Ricardo, un placer. Podríamos seguir hasta mañana, como te decía recién. Un enorme placer haber charlado con vos. Espero que a los que vieron este video les guste. Y te mando un abrazo enorme, que sigas bien, que sigas disfrutando, que sigas construyendo. Y bueno, nos hablamos en cualquier momento nos vemos que este COVID nos lo permita. Así que muy, pero muy agradecido por la charla. Te mando un enorme abrazo. Muchas gracias, Ítalo. Realmente el que tiene que agradecer soy yo. Me ha emocionado mucho cuando me informaste sobre esta entrevista, a la cual agradezco. Sé que además fuiste el ideario de todo esto, y me parece que tenemos todos, hay muchos más para entrevistar, que cada uno va a dejarnos seguramente una huella, va a dejarnos un hermoso recuerdo, y espero no haberlos aburrido, pero el agradecido en este caso soy yo. A vos y a Semara. Te agradezco.